Amén. Muy bien, muchas gracias, hermano, por la oportunidad que me brinda el Señor primeramente y también la iglesia de la 126. El hermano Chachán estaba muy interesado a que yo estuviera con ustedes. Me decía siempre que las veces que iba era poco el tiempo que participaba allí, y él estaba interesado en que tuviera comunión con la 126. Hermano Chachano, un hermano que se extraña hasta el día de hoy. Yo conversaba casi todos los días con él por WhatsApp, y aún tengo sus audios por ahí guardados y a veces los escucho para recordarlo. Un hermano muy querido. Y bien, pues como hemos ido viendo la carta a los hebreos, y saludo al hermano Madrigal también, a la hermana Zenaida, eh, que son hermanos que más o menos ubico allí en la 126 con la hermana Zenaida en el viaje a Iowa. Así que, bueno, la carta a los hebreos es una carta difícil, como mencionaba en la reunión pasada, pues quien entre en la carta a los hebreos necesariamente tiene que entrar en el Pentateuco, conocer en parte el Pentateuco para poder ir interiorizándose poco a poco. Aunque esta carta no tiene un autor conocido, como hemos mencionado, es el Espíritu Santo de Dios el que la inspiró. Algunos se la atribuyen al apóstol Pablo, pero como mencionábamos en la reunión pasada, la segunda carta a los tesalonicenses nos entrega una pauta de que esta carta no fue escrita por el apóstol Pablo, aunque lleva todo el sello del apóstol. Y en la bendición final de Tesalonicenses capítulo 3 verso 17, el apóstol se despide en la carta a los tesalonicenses de la siguiente manera: las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. Así que cada carta del apóstol Pablo llevaba el signo, o el signo de su propia mano. Y en esta noche, bueno, vimos en la vez anterior, estuvimos viendo el capítulo 1 y parte del capítulo 2. Y la semana pasada vimos el primer versículo del capítulo 3. Y por el tiempo es que voy a ir tomando solo algunos aspectos de los capítulos para despertar el apetito de los hermanos en la lectura de esta carta tan profunda como es la carta a los hebreos. Y vimos el miércoles pasado, donde nos dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Se debía omitir la palabra Cristo porque se está tratando de la humanidad de la persona del Señor Jesús. Y el Señor no se avergüenza de llamarnos hermanos. Dijimos que aquí el Espíritu Santo de Dios está hablando a los hermanos, y el Señor nos llama hermanos a nosotros, y tenemos este gran privilegio. Así que podemos destacar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, al enviado, aquel que vino desde el cielo mismo hasta esta tierra con el propósito de salvarnos, redimirnos. Allí Gálatas 4:4 dice: habiendo venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Mencionamos la casa, donde el Señor Jesús está sobre la casa, Cristo como Hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Luego va a ir avanzando el tema en cuanto al reposo del pueblo de Dios. Debemos destacar que el pueblo de Israel, al salir de Egipto, vamos a ver que estuvo
hubieron varias estaciones o varios puntos donde el pueblo se detuvo durante esos 40 años. Pero lo más relevante es que podemos ver a los creyentes en Egipto, a los creyentes en el desierto y a los creyentes en Canaán. Tres puntos importantes en esos 40 años. Y hasta el día de hoy hay creyentes en Egipto, hay creyentes en el desierto que no han entrado aún en el reposo para el pueblo de Dios, donde el Señor les haría descansar, donde ya llegarían a la tierra que fluye leche y miel. Y tocaremos en esta noche tres puntos importantes también. Después del reposo, después del reposo, y así como abruptamente, tratando el Señor el reposo de Dios, está, nos entrega el poder de la palabra. Algunos estudiosos se han hecho conjeturas de por qué el Señor, el Espíritu de Dios, nos coloca este texto tan importante en un tema después de que viene tratando el reposo de Dios abruptamente nos pone la palabra de Dios. Y nos dice así, en el capítulo 4, versos 12 y 13. Nos abocaremos solamente a estos dos versículos en esta noche, pero tocaremos también, bueno, venimos diciendo que el Señor es apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, debemos considerar eso, pero también tenemos lo que vamos a ver ahora, que es el poder de la palabra, el poder de la palabra. He estado en este tiempo visitando varias iglesias aquí en la zona, y en una oportunidad visité la asamblea en Santiago, una asamblea de donde pertenecía el hermano Félix Videla, y toqué el poder del evangelio. Aquí en Cerro Jiménez, el poder de la sangre. Luego, el poder de la oración en otro lugar. Y considerando, yo dije, el Espíritu Santo de Dios, el poder del Espíritu Santo, nos entrega varias aristas del poder y nos entrega aquí, Dios nos está mostrando el poder de su palabra. Dicho sea de paso, está el poder de la cruz, el poder de la oración, el poder del Evangelio, el poder del Espíritu Santo, el poder, el poder de la palabra. Y quizás si uno pudiera seguir indagando, podría encontrar aún más. Pero todo esto viene derivado del poder de Dios para nosotros. Ahora, cuando nos dice aquí porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y me surgió la pregunta de por qué el Señor nos coloca este pasaje tan interesante. Ahora, ¿cuál era el comportamiento del pueblo? El comportamiento del pueblo era, mire, desde el capítulo 3 verso 7, el capítulo 3 verso 7, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, notemos bien, dice, como dice, no es como dijo, así que es tiempo presente, tiempo presente. Esta carta es para nosotros.
el Espíritu Santo de Dios la ha dejado para que nosotros la leamos y la consideremos. Como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es la voz del Espíritu. Y aquí hay corazones duros, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Y nos muestra el ejemplo de lo que vivió el pueblo de Israel allí en el desierto. Endurecieron sus corazones. Y ahora es exactamente igual. Personas que endurecen su corazón. Luego vemos en el verso 10, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Así que tenemos corazones duros, tenemos corazones vagos, dice que no han conocido mis caminos, han salido de Egipto. Mire, considerémoslo bien, han salido de Egipto, se escondieron tras la sangre aquella noche y salieron librados de la muerte porque estaban tras la sangre, pero no han conocido sus caminos. Y en las congregaciones nuestras tenemos creyentes que son salvos, son salvos, fueron salvos por la sangre del Señor Jesucristo, pero aún están en la ignorancia, aún están vagando en su corazón, aún, aún están con corazones duros, son niños, niños. En el verso 12 del capítulo 3 dice, mirad hermanos, mire, y nos trata de hermanos. No podemos nosotros hacernos a un lado o decir esto no es para mí, porque está hablando a los hermanos. Mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Tenemos entonces corazones vagos, corazones duros y corazones malos que se apartan del Dios vivo. Personas que estuvieron tras la sangre. Dice, luego vuelve a repetir en el capítulo 3, verso 15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y debemos destacar que cuando se menciona más de una vez un concepto en las Escrituras, es que tiene una importancia relevante. Debe considerarse, debe prestarse atención. Ahora, del capítulo 4 al verso 7, dice, por otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como dice el Salmo 95. Ahora Josué dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y el reposo para el pueblo de Dios, el verdadero descanso, está en la persona del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 11, verso 28. Dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El descanso está en la persona del Señor. Un creyente se puede refugiar, tal vez salvado por la sangre, pero aún no liberado, no ha sido libertado completamente. Tal vez tiene una agenda secreta, está vagando en su corazón. Hay cierta incredulidad, hay cierta incredulidad, corazones duros, corazones duros. Ahora, ¿cómo puede el Señor tratar con este tipo de personas que hemos venido mencionando? Este tipo de corazones. Mire, nos dice aquí el capítulo 4, verso 12. El 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y aquí podemos decir que la salvación es por gracia,
El Señor nos llama por su Espíritu, pero hay pasos en los cuales debemos poner en acción nosotros, debemos ejecutar. Procuremos, procuremos. Luego dice la razón por la que debemos procurar hacerlo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Indagando un poco acerca de esto, algunos, algunos eruditos, algunos hermanos exponen de que la palabra es el texto escrito, el texto escrito. Otros atribuyen a la palabra que la palabra es una persona, como lo dice Juan capítulo 1, verso 14, aquel verbo fue hecho carne, o aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que podemos aplicarlo de la siguiente manera. Mire, yo aquí tengo una Biblia, es de la versión moderna, y no sé si el hermano Luis la tendrá, y si no la tiene, de aquí se la lleva. Tengo algunos ejemplares. La versión moderna, que es la que usan los hermanos darvistas, no sé si la conocen, si alguien la conoce. Ahora, la versión moderna dice lo siguiente, en el capítulo 4, verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más aguda que toda espada de dos filos, y penetra hasta la división entre el alma y el espíritu, sí, y hasta las coyunturas y los tuétanos, y es hábil para discernir los pensamientos y propósitos del corazón. Y no hay criatura alguna que no esté manifiesta delante de la presencia, mire, delante de la presencia de Él. Nos da a entender aquí que la palabra es una persona, que la palabra es una persona, que la palabra es el logos que se encarnó. Así que es delante, y aquí en nuestra versión del 1960 dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Pero la otra dice, en la presencia de Él. Dice, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que es como que el Espíritu de Dios en esta porción de las Escrituras hace un alto a los que van vagando, hace un alto a los incrédulos, hace un alto a los de corazón duro para enfrentarlos a la palabra. Vienen caminando, vienen caminando y andan vagando en su corazón, andan con corazones duros y andan, como nos dice allí, con corazones incrédulos, pero enfrentados a la palabra del Señor. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros como creyentes nos enfrentamos a la palabra de Dios? Mire, ¿qué haríamos? Hago la pregunta a la inversa. ¿Qué haría la humanidad si no tuviéramos la palabra? ¿Cómo sería la humanidad? No habría ningún temor. Sería un caos. Sería un caos. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos la palabra de Dios? Si un día el Señor no se nos apareciera en el camino, y lo mencioné la semana pasada, el que habla ya ahora en marzo, 40 años en el Señor, 40 años de nueva vida, donde el Señor tuvo misericordia de mi vida, donde la palabra de Dios, esta palabra viva y eficaz. ¿Por qué?
Porque esta palabra es vivificante, tiene vida en sí misma. Cuando leemos Juan capítulo 1, verso 1, dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Tiene vida, la vida. Dice aquí, la palabra de Dios es viva y es eficaz porque transforma, porque convence, porque produce el querer como el hacer según su buena voluntad. Cuando leemos allí en Isaías 55, verso 10, Isaías 55, 10, dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Mire, la palabra que sale de la boca de Dios, cuando, cuando allí el Señor dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra que sale de la boca de Dios provoca vida. Estábamos muertos en delitos y pecados, y vino esta palabra a nosotros y nos dio vida. Así dice Efesios 2:1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, ustedes están disfrutando de la nieve. Por cierto que es fría, pero luego la nieve se convierte en agua y va a producir, dice, va a regar la tierra, la va a hacer germinar y producir, y va a dar semilla al que siembra y pan al que come. Va, va a cumplir su propósito. Así como la palabra del Señor va a cumplir su propósito en nuestras vidas, porque vino a esta tierra árida, porque nosotros somos polvo. Si, si vamos al principio, nosotros somos polvo. El Señor dijo: polvo eres, pero viene esta lluvia de parte de Dios, esta lluvia de bendición a nuestra vida, y la hizo germinar esa semilla de la palabra en nuestros corazones y la hizo producir. Y es semilla al que siembra y pan al que come. Cuando vamos a este libro santo, que lo necesitamos tanto, no lo necesitamos para sacar un sermón, para predicar, sino que lo necesitamos para alimentar nuestra alma primeramente. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. ¿Recuerdan ustedes a un profeta llamado Samuel, que no dejaba caer en tierra ninguna de las palabras que salía de la boca de Dios? Él no dejaba caer en tierra ninguna palabra. Y así debemos ser nosotros, apropiarnos. A veces viene el Señor, nos habla, y yo no sé si a usted le ha sucedido, nos habla con un mensaje, una predicación,
Y luego el Señor continúa, tal vez con un libro que llegue a nuestras manos, una porción, y luego va a tomar a un hermano y nos va a hablar acerca de lo mismo. Y el Señor va a ir encaminando nuestras vidas. Así será su palabra, que el Señor hará lo que Él quiere y será prosperada para aquello a lo que Él la envió. El Señor va a prosperar su palabra. Allí en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 11, dice: echa tu pan sobre las aguas, porque al fin de muchos días lo hallarás. A veces nosotros pensamos que estamos predicando al viento, que ha pasado tanto tiempo y nadie se arrepiente. Los egipcios echaban el trigo en el Nilo, ponían el trigo en el Nilo y la corriente del agua se lo llevaba. Y al pasar el tiempo en las riberas del Nilo habían trigales, porque era el pan que había sido arrastrado por las aguas. De ahí viene ese pasaje: echa tu pan sobre las aguas, porque al fin de muchos días lo hallarás. Es como que uno tira un pan al agua y se lo lleva a la corriente, pero dice que después de muchos días lo hallarás, porque el pan es la palabra que es sembrada. Ahora, cuando vamos allí al texto de Hebreos capítulo 4, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, viva y eficaz. Allí en Primera de Pedro capítulo 1 verso 23 dice así: Primera de Pedro 1:23, dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora, cuando leemos, cuando leemos esto y leemos Hebreos, allí que habían incrédulos, que habían corazones duros, que habían corazones que andaban vagando, y el Señor se les enfrenta con la palabra por el Espíritu, porque estaban los creyentes que estaban leyendo esta carta, para quien fue dirigida esta carta, les estaba sucediendo exactamente lo mismo que a los de la provocación en el desierto. Y para nosotros en este tiempo también encontramos el mismo tipo de personas en las congregaciones. Y esta palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, va a provocar un nuevo nacimiento en aquellos para los cuales el Señor se las presenta, ya sea por un predicador. Dice: siendo renacidos. La palabra renacidos significa nacidos de nuevo o nacidos otra vez, siendo renacidos, no de simiente corruptible. La simiente corruptible es el nacimiento natural, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra eterna de Dios llegando al corazón. Esta palabra, que es una persona, no es un texto, es una persona. Es Cristo Jesús el Señor. Así dice Juan 1:14: aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El texto dice: aquel verbo se hizo carne y habitó. La palabra habitó, dice, hizo tabernáculo entre nosotros. Un tabernáculo terrestre, una morada terrestre, un cuerpo, un cuerpo. Esta es nuestra morada terrestre. Este es un tabernáculo temporal, el cual estamos habitando y que un día quedará allí en el polvo, pero nos iremos a la presencia del Señor. Dice el texto aquí, el texto, que esta palabra de Dios es viva y eficaz.
porque va a producir lo que el Señor quiere producir en los corazones. Allí en Isaías 49, verso 1, vamos a leer varios textos que aunque en algunas Biblias se menciona como Israel, el siervo de Jehová, aquí se está refiriendo más bien a una persona. Y siempre en las Escrituras hay alegorías, hay figuras, hay metáforas, y a través de toda la Escritura hay un cordón de grana que une toda la palabra y ese cordón es la persona del Señor Jesucristo. Hay un solo tema. Y dice así el capítulo 49 de Isaías: Oídme costas y escuchad pueblos lejanos, porque Jehová me llamó desde el vientre. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Y me dijo: Mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: Por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre por ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Aunque pareciera ser que es Israel el que es mencionado en este pasaje, el que está mencionado en la persona del Señor Jesucristo, aquel ser santo, irreprensible, sin mancha, sin pecado, que habría de venir a esta tierra, aquel que habría de ser la palabra de Dios encarnada. El verso 2 dice: y puso mi boca como espada aguda y me cubrió con la sombra de su mano. Puso mi boca como espada aguda. Y el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, verso 13 al 15, dice así, dice, el verso 11 dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios. Y el verso 15 dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Es el Señor Jesucristo en toda la Escritura, a través de toda la palabra, que se menciona su persona. Nosotros leemos el texto y está correcto, es un texto, pero el texto nos va a enseñar que esta es una palabra viva, es una palabra viva. ¿Cómo podríamos entender entonces que esta palabra que leemos un día transforma los corazones, llena las vidas, llena las vidas? Mire, hay una porción que escribió un hombre llamado John Darby, que aparece en los Nuevos Testamentos de los Gedeones, en los testamentos pequeñitos, que dice lo siguiente: la Biblia contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de la salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son comprometidos, sus historias son verdaderas y sus decisiones son inmutables. Léala para ser sabio, créala para ser salvo, practíquela para ser santo. ¿Por qué? Porque en este libro de Dios está la persona del Señor Jesucristo revelada al corazón de aquel que quiera venir a los pies de Jesucristo para salvación.
Es hoy el tiempo aceptable. Dice allí el texto que leímos en el capítulo 3, verso 7, por lo cual como dice, no es como dijo, es como dice en tiempo presente el Espíritu Santo. Lo dice, lo dice hoy. La Biblia es el mapa del viajero, el cayado del peregrino, la brújula del piloto. Cristo es su gran tema, nuestro bien su diseño y la gloria de Dios su finalidad. Debe llenar esta palabra, la memoria, gobernar el corazón y guiar los pies. Debe leerse lentamente y en oración. Es una mina de riqueza, un paraíso de gloria y un río de placer. Esas son algunas expresiones de este hombre de Dios. Amar la palabra. Hay un himno que cantamos que dice, ama la Biblia que Dios nos ha dado, pues nos enseña divina verdad. Cristo es su tema, el Hijo entregado, para salvarnos de nuestra maldad. ¿Qué sucede con esta palabra? Esta palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice, las coyunturas y los tuétanos. Aquí, en el trabajo que hace la palabra en el corazón del hombre, es en todos los aspectos, es en todos los aspectos. Es cuerpo, alma y espíritu. Podemos ver, según las escrituras, que el Señor libró a los israelitas de Egipto, les libró físicamente, les salvó físicamente, estando allí escondidos tras la sangre. El Señor les dijo, veré la sangre, dice el capítulo 12 del libro del Éxodo, veré la sangre y pasaré de vosotros. Pero una vez que son librados físicamente, llegan hasta el desierto y su alma, dicen ellos, la expresión de allí, de Números, capítulo 21, que dice, nuestra alma, mire, consideremos bien, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Estaban viviendo en el alma, viviendo el alma. Todo lo que sentían eran sentimientos del alma, pero necesitaban ser librados para vivir en el espíritu, para vivir en el espíritu. Por eso el texto dice que es más cortante que toda espada de dos filos, penetra. Ahora el texto de la otra Biblia que tomé dice más cortante que toda espada aguda de dos filos, que toda espada aguda. Mire, la palabra es como la espada. La espada en la mano de un soldado debe batirse con ligereza, debe batirse con destreza para poder lograr los objetivos. El que carga una espada es un guerrero, es un guerrero y debe saber batirla, debe saber usarla. Dice que allí en Efesios capítulo 6 que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Ahora cuando dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, hay que separar las cosas, hay que separar las cosas. En el desierto vivían en el estado del alma. Las expresiones, varias veces ellos se ponen nuestra alma, tiene fastidio de este pan tan liviano. Y vivían siempre pendientes de lo que necesitaban físicamente y de lo que sentían en el alma. Pero luego son llevados para vivir en el espíritu, en el descanso, en el reposo verdadero. Dice allí
discierne, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discierne, o como dice una Biblia antigua, que creo que es la Biblia de las Américas, que indaga los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire, ¿sabe usted que ni nosotros nos conocemos como nos conoce el Señor? Nosotros a veces tenemos reacciones nefastas que nunca pensamos que podríamos actuar de esa manera. Es más, a veces lo hacemos y después nos arrepentimos. Lo que le pasó a Pedro. Pedro, cuando el Señor le dijo, Señor, yo voy contigo, dice, tú irás conmigo antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y ya le niega la primera vez, le niega la segunda vez y le niega la tercera vez y el gallo cantó. Y sintió todo el peso de la culpa y dice la escritura que comenzó a maldecir. Pero el original dice que él comenzó a maldecirse. Es como cuando nosotros actuamos y decimos, pero ¿cómo pude hacer eso? ¿Cómo pude reaccionar de esa manera? Esa fue la actitud de Pedro. Y aquí nos dice que él discierne o indaga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? El Señor conoce las intenciones. ¿Por qué? ¿Por qué a veces damos una ayuda o apoyamos a alguien o lo hacemos en público para que nos palmoteen la espalda? Las intenciones del corazón. Hay un pasaje allí en Romanos, creo que es en el capítulo 2. Romanos capítulo 2, verso 16. Dice, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los secretos de los hombres. Aquellos que tienen una agenda secreta, aquellos que andan vagando en su corazón, aquellos que son incrédulos, aquellos que están, que son cizaña en medio del trigo. Nosotros no sabemos discernir, nosotros no sabemos separar. Vemos una congregación, vemos personas que cantan, como nosotros cantamos, vemos que son fervorosos, pero el que escudriña y discierne los corazones, los pensamientos y las intenciones del corazón, es el Señor. Y dice aquí, no hay cosa creada, no hay cosa creada. Y el verso 13 en la otra Biblia que tengo aquí, en el capítulo 4:13, dice, no hay criatura alguna que no sea manifiesta delante de la presencia de Él. No hay persona que no sea manifiesta. ¿Podremos escondernos? De ninguna manera. En el Salmo 139, vamos a leer brevemente, nos quedan algunos minutos. Dice así, verso 1, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Para poder preparar un mensaje, queridos hermanos, uno está estudiando, repasa, apunta, pero el Señor, antes que salga la palabra de nuestra lengua, el Señor ya la conoce absolutamente toda. Podríamos ocultarnos delante de este Dios omnisciente,
que este Dios todo lo conoce, donde su palabra tiene las mismas características de este Dios eterno, santo, soberano, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Reúne todas las cualidades de Dios porque es la palabra de Dios. Y mire, si analizamos el pasaje, allí el verso 12 tiene 7 puntos. Es palabra de Dios, es viva, es eficaz, es cortante, penetra, parte, dice, parte, discierne, parte y discierne. 7 aspectos. Palabra de Dios, viva, eficaz, cortante, penetra, parte, discierne. 7 aspectos de la palabra de Dios. La perfecta palabra de Dios. La palabra que será abierta en los cielos, recordada para siempre en la eternidad de los hombres que no quisieron hacer caso de ella. En los cielos, lo único que nos llevaremos al cielo, queridos hermanos, será esta palabra bendita. Será esta palabra bendita. Y debe, como leí allí, gobernar la mente, debe llenar el corazón, debe guiar nuestros pasos, debe movernos esta palabra viva. Dice allí en Efesios capítulo 4, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué es lo que es la conversión? Debemos, debemos eliminar o sacar lo que se opone a Dios y llenarnos de la palabra de Dios. Llenarnos de la palabra de Dios. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sabe? Yo he conocido personas inconversos, inconversos que se les va la mente, que tienen enfermedad ya demencia senil, la demencia senil, y los inconversos dicen barbaridades. Pero conocí a un hermano, nuestro querido hermano Juan Díaz, un hermano de la Asamblea de la Avenida Alemania, y de donde eran el hermano Juan Farías. Y nuestro hermano Juan le dieron 3 infartos y él quedó con demencia senil. Pero a él su hijo lo llevaba a la cena y el hermano oraba como en sus mejores tiempos, con algunas repeticiones, pero nunca una mala palabra, porque esa palabra de Dios gobernaba el corazón, había llenado su mente y su corazón en su juventud de la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios que es viva y es eficaz. Y que, bueno, ahora el hermano ya está en la presencia del Señor, está en la presencia del Señor como muchos otros hermanos que han partido, pero debemos llenarnos de esta palabra bendita. Dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No hay criatura que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Un día daremos cuenta al Señor. Y esta palabra dice, el Señor dijo, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. En Juan 6:63, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Que el Señor nos ayude para apropiarnos de esta palabra bendita. Yo quería tocar además sobre el gran sumo sacerdote un poco más y del trono de la gracia.
que son tres cosas importantes que nos dejaba este capítulo, pero ya se me fue el tiempo. Y nos dice el verso 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios, tenemos al gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, que podemos retener nuestra profesión y acercarnos confiadamente al trono de la gracia. No es el trono de juicio, es un trono de gracia. Es el trono del favor inmerecido. Podemos entrar hasta donde el Señor Jesucristo entró, por la fe, por la palabra de Dios. Que el Señor bendiga su palabra en cada uno de nuestros corazones en esta noche. Muchas gracias, queridos hermanos.